Buenas tardes. Estamos en un programa improvisado de Libertad y Punto con nuestro amigo Julio Schilling. Realmente pensamos, teníamos en planes hacer una entrevista grabada, pero nos dimos cuenta en el transcurso del día que se cumple el sexto aniversario del deshielo. Y bueno, tenemos para ustedes otras entrevistas que saldrán posteriormente. Acá las hemos hecho en el Diario de las Américas con la ayuda de nuestros amigos también. Pero decidimos de última hora cambiar y hacer un live porque hay mucho que decir sobre todo con el escenario, Julio, que estamos viviendo acá en Estados Unidos. La posibilidad de que venga una administración de Joe Biden 6 años después del hielo, en qué situación se encuentra Cuba y sobre todo qué se esperaría de cara a esa posible administración en la isla, ¿no? ¿Qué movimientos haría el régimen? Yo realmente hace un momento hice una entrevista para el noticiero de Mega TV y me recordaba ese día, Julio. Yo llegaba a mi casa y de momento me llamaron por teléfono, estaba entrando por la puerta y me llaman de la sección de intereses y me dicen que hay una reunión porque nos van a anunciar un cambio de política hacia la isla. Me dicen algo como que habían regresado los 3 prisioneros, algo así. Y para mí aquello fue, yo caí en shock. Yo dije, ¿qué es lo que está pasando? No te niego que se sabía que había algo entre manos, porque habíamos visto en los últimos tiempos ciertos comportamientos, ciertos mensajes que uno no había a veces no identificaba bien, pero definitivamente ya la noticia, y sobre todo cuando salió Raúl Castro y mencionó que regresaban los espías, que se iban a abrir embajadas, todo eso, realmente fue una sorpresa nada agradable. No sé cómo recibiste tú la noticia en ese momento, ¿qué fue lo primero que te llegó? Mira, primero, destacar para el beneficio de tu gran audiencia que realmente esto ha sido un programa totalmente de momento, que sí, realmente se va el tema y yo creo que a veces queda mejor y conversando, miramos la fecha, tú fuiste que la apuntaste y mejor hacerlo en vivo para tocar el tema, así que me parece genial esa idea. Fíjate que esto uno recuerda y te da el efecto, hay ciertos eventos que uno recuerda, ¿no es verdad? Dónde estuvo ese evento, cómo se cubrió, y la realidad es que pese a que fue anunciado de una manera de un segundo para otro, esto fue una maquinación de la administración previa desde que llegó al poder. Después, pues nos enteramos de que desde el primer momento la administración de Obama, por medio de otros actores, quiso hacer contacto con el régimen castrocomunista buscando ese acercamiento. Los reportajes del periodista Restrepo, que básicamente fueron anunciando lo que venía, o sea, anunciando de una forma que por un lado a los medios oficiales incluso se lo estaban diciendo a afiliados del Partido Demócrata, el senador Menéndez. El gobierno de Obama le negó que estaban en ningún tipo de acuerdo ni que estaban hablando, le mintió. De hecho creo, Julio, que a los primeros días de diciembre el propio Obama había planteado que cualquier tipo de negociación iba a pedir liberación de presos políticos, ese tipo de cosas, sí, lo había mencionado. Totalmente. Y hiciste la colación de cuando estuviste en un programa, en una entrevista de Mega, y yo recuerdo un programa con la ahora diputada María Elvira Salazar, que se estaba poniendo en duda si los Estados Unidos serían capaz de poner en libertad a los espías castristas, y argumentaba que bueno, pero no se podía hacer, era el argumento por la ley de los Estados Unidos, y yo le dije a ella y a otras personas, y le dije, no, bajo ningún concepto, bajo el manto de la seguridad nacional, los Estados Unidos lo puede soltar. Y eso fue una pieza clave, igual que fue el hecho de que terminaran con el privilegio migratorio de los cubanos, que Obama descaradamente mintió, porque fue una de las primeras cosas que le preguntaron, si él pensaba abolir el privilegio migratorio de los cubanos. Él dijo que no, y uno de sus últimos actos de presidente fue, en efecto, abolirla. Y yo creo que las expectativas, o sea, una cosa es lo que piensa el
Castro comunista y otra cosa es la realidad de la población en Cuba. Las expectativas de la población en Cuba, yo creo que podemos decir que había una parte, es imposible determinar qué por ciento, pero que pensaban que realmente había cierta esperanza de ciertos espacios en el sector económico. Ocurrió todo lo contrario. O sea, se aplastó la pequeña dosis de liberalización que había con el cuentapropismo. O sea, vimos totalmente lo contrario, vimos la ampliación, producto de ese acercamiento de las empresas paraestatales del castrocomunismo, y los espacios de libertad, básicamente, todo lo contrario, que fue el gran fallo de cualquier propuesta de acercamiento. Y eso es no exigir. Yo creo que tú estuviste en ese lado de que has criticado ese acercamiento, porque realmente no rindió absolutamente nada en materia de derechos humanos, libertades civiles, etc. Ocurrió algo muy curioso, Julio. En esa época, no sé si tú recuerdas, estábamos metidos en una campaña que se llamaba Por Otra Cuba, que pedía que el régimen ratificara los pactos en Naciones Unidas. Y habíamos convencido a los europeos para que en el acuerdo bilateral que ahora está corriendo se incluyera la obligatoriedad de que el régimen ratificara e implementara esos pactos. Los europeos lo habían comprado. Yo me había entrevistado con Christian Leffler en Bruselas como en el mes de noviembre, y había la visita que había dado Margallo a La Habana a final de noviembre, principios de diciembre, mencionaba el tema de los pactos como un paso importante que podía dar el régimen. Raúl Castro ni lo recibió. Aquello llamó la atención, pero evidentemente después, como tú dices, cuando uno mira en retrospectiva, se da cuenta que el portazo se lo daba porque ya tenía un acuerdo con la administración Obama que le rendía mucho más. De hecho, incluso en un encuentro con un funcionario del Departamento de Estado en enero, le decíamos, bueno, pero ¿qué pasa con el tema de los pactos? Los europeos lo están siguiendo. Ellos dijeron, sí, nos interesa, pero la vida demostró que realmente estaban dispuestos a ponerles todo en la mesa a cambio de nada. Y como tú dices, si bien el régimen hizo la pantomima de que iba a hacer transformaciones, resultó que al final creó mecanismos como la llamada política tributaria, las limitaciones de permisos de importación y exportación que nunca existieron, incluso las propias empresas. No sé si tú recuerdas, hasta empresas americanas como aquella de tractores que supuestamente iban a ir a Cuba para venderles a los agricultores y demás. Todo eso se volvió a salir agua porque el régimen calculaba que tenía que realmente llevarse casi la totalidad del pastel y solamente hacer la pantomima de que iba a darle algo a la gente. La represión, por otra parte, se incrementó tremendamente. Pero a mí me parece importante e interesante, Julio, no solamente, o sea, que rememoremos eso, pero sobre todo también viéndolo en función de lo que pudiera ser en caso de que aparezca Biden ya como presidente a partir de enero, y que ellos propiamente han reconocido que regresarían a esa política. Entonces, creo que este tema de discusión tiene que hacerse nuevamente intenso, porque ya escucho nuevamente voces hablando de diálogo, diciendo que es posible que el régimen quizás empiece a hacer otra apertura, y de nuevo repitiendo ese ciclo, creyendo que estos tipos de sistemas entregan el poder o entregan cuotas de poder sin una presión. No sé cómo... Por supuesto. Mira, el argumento, porque este ha sido el argumento, ¿no es verdad?, de que, bueno, la política de confrontación, sin embargo, no ha funcionado. Vamos a tratar algo nuevo. Bueno, algo nuevo también se trató desde la década de los 90 oficialmente. Recordemos que Cuba tenía una economía dolarizada, sobraban las inversiones extranjeras, los turistas extranjeros, y no hubo ese efecto de contagio. El problema para el castrocomunismo es que no le salió las cosas como querían, en parte por su soberbia de no entender cómo funciona la democracia. O sea, Obama hizo todo lo que pudo, porque bajo el reloj de Obama, de manera directa o indirectamente, fueron miles de millones de dólares de transferencia de dinero al castrocomunismo. Y dicho sea de paso, lo hizo también con Laos, lo hizo también con diferentes
gobiernos comunistas buscándole un estatus privilegiado para darle acceso al crédito. Por eso fue que Cuba comunista fue sacada de la lista de terroristas, porque esa era una condición para que calificara eventualmente para subsidio de préstamos de contribuyentes y proyectos respaldados por el contribuyente estadounidense. Pero el problema es que ellos pensaban que los 2.500 millones de dólares iban a estar entrando en inversión como si el inversor estadounidense fuera estúpido. O sea, primero el mercado de Cuba en ningún sentido lo puedes comparar, por ejemplo, que esto ha sido un paralelismo equivocado que ellos han hecho con el mercado chino. O sea, no estamos aquí argumentando moralmente porque tan mal es comerciar con China comunista que con Cuba comunista, pero al menos en China ofrece un mercado de una gran cantidad de ciudadanos que pueden adquirir productos, pero Cuba, eso no es el caso de Cuba. Entonces, ¿qué interés podría tener? Ok, sí, la geografía, pero partiendo de un régimen que ha sido el mayor saqueador de la propiedad estadounidense en la historia, partiendo de que no hay un Estado de Derecho, partiendo que hay un historial de tratar a los inversionistas que han ido como rehenes cada vez que le ha convenido. En otras palabras, pues, la utilización inmediata de tipo inversiones piratas, inversiones guerrilleras que entran, hacen la plata y cuando caen en desgracia con el régimen, pues se ríe la vida incluso con cargos criminales por cualquier cuestión. Entonces, los inversionistas estadounidenses nunca estuvieron distanciados de eso, al punto de que una de las primeras organizaciones que fue la Organización de los Abogados recomendaron no invertir en Cuba, de manera de que esto, por supuesto, el régimen no lo podía concebir que pudiera pasar, y más, se insultaron con Obama, porque realmente le regañaron y fue en parte de lo que estábamos hablando fuera del aire, que ellos dijeron, bueno, ya con este señor ya no vale más la pena, vamos a esperar a que venga Hillary Clinton, y pensamos que ahí, pues, como ella tiene un historial más largo, ella y su esposo, con inversionistas en Wall Street, pues pensaron que a lo mejor ahí iban a sacar mayor provecho. Vino el muro de contención de la victoria del presidente Trump, la reversión de todo ese pacto infame Castro-Obama, y pues ahora, por supuesto, ellos están esperanzados en que un Joe Biden pudiera retomar ese curso. Pero en esto hay una realidad, Antonio, yo creo que tú eso lo entiendes bien. Eso es, primero, nada funciona en Cuba. Segundo, liberalizar la economía, liberalizar espacios, que la economía y la política se mezclan muy fácilmente, y el hecho de que la nación cubana fuera de su territorio produce 9 veces lo que se produce el pueblo intamuro, y que vive en democracia y que tiene influencia política desproporcional por el tamaño de sus habitantes a través del mundo, pero sobre todo en los Estados Unidos, eso coloca al campo comunismo en una gran desventaja, porque es como si fuera dos naciones, Europa Oriental y Alemania Occidental y Alemania Oriental, en el sentido Corea del Norte, Corea del Sur. Correcto, en el sentido de su capacitación, no solo económica, empresarial, su experiencia, el hecho de que ha vivido en democracia por más de 60 años y que nunca se ha olvidado de Cuba, nunca se ha desligado, y que los cubanos, tú estás en Miami, pero te aseguro que tú te sientes que estás en esa extensión de Cuba. O sea, tú no has venido a un país extraño, tú estás en esa Cuba extendida. Esa fue mi impresión cuando yo llegué la primera vez que vine acá a Miami, cuando yo viví en México en esa época. Dije, bueno, que este es Cuba, pero capitalista. O sea, claro, incluso hasta los sabores, ¿no? Las comidas, los dulces, todo era... Y evidentemente el régimen conoce muy bien eso. Pero yo en ese sentido, Julio, creo que hay grandes riesgos también. Hay grandes riesgos porque no estamos hablando, al menos como lo veo yo, de individuos que crean que pueden mantener ese castrismo rancio. Yo creo que ellos están plenamente convencidos, sobre todo después del tremendo apretón que han sentido durante esta administración, que definitivamente tienen que moverse. Lo que mi perspectiva al menos es que lo harán, pero tratando de sacar la gran tajada para ellos y lo minúsculo para
el pueblo cubano, y si acaso darán a empresas extranjeras, pero realmente lo que le darán al pueblo cubano va a ser el Y el gran peligro, yo creo que tal vez en esto es lo que tú estás... Discúlpame, Julio, si quieres vamos a acercarnos un poco más porque nos están diciendo que se escucha bajo, entonces quizás nos acercamos y entonces mejoramos el volumen. Totalmente espontáneo. Claro, claro que sí, ¿no? Si hubiéramos tenido un micrófono, al menos lo hubiéramos puesto acá y claro, lo oído mejor, pero bueno. Pero fíjate, yo creo que aquí el gran peligro, y tal vez eso es lo que tú estás aludiendo, de un acercamiento, es que el régimen, y esto lo hemos visto por el mutismo que ha tenido el comunismo en diferentes lugares. Tenemos el caso de Venezuela, donde hay una oposición simbólica en el sentido de su capacitación para producir un cambio. Está marginada, hay personas decentes, hay personas que patriotas, pero el actual modelo es incapaz de reformarse, es incapaz de democratizarse. En otras palabras, la vía de dentro del modelo actual, pensar que se puede llegar a la democracia es una quimera, eso no va a existir. Y hay que tener mucho cuidado en una Cuba con relaciones con los Estados Unidos, que no se venda una posición leal, una posición falsa, y que se dé una falsa esperanza de que eso eventualmente, por el hecho, mira Nicaragua, o sea, que esto es un modelo que realmente existe. O sea, ¿qué es lo que ha pasado en Nicaragua? Bueno, gran parte de la oposición ha sido cooptada, la clase empresarial ha sido cooptada. Entonces, tienen votaciones de cual controlan, de cual manipulan, y están de una manera perpetua en el poder, pero proyectando el simulacro de una democracia. Entonces, eso es lo que el castrocomunismo quisiera llegar. ¿Te das cuenta? De que lo hagan o no, es una difícil tarea por esa nación cubana que vive fuera de su territorio y que sigue insistiendo, porque fíjate que esto es un fenómeno bipartidista en los Estados Unidos en cuanto a los cubanos estadounidenses que están en el gobierno, en el Congreso estadounidense. Es una voz unísono hacia confrontar el régimen frontalmente y exigir nada menos que un Estado de Derecho y la libertad plena, no pequeñas parcelas de libertad donde el régimen considere que ahí lo puede ceder, no, sino un Estado de Derecho, una sociedad libre, y eso es lo que hay que estar a la vanguardia, de que no se venda un espejismo, una quimera, por algo que realmente no es nada más que el despotismo disfrazado en un simulacro democrático. Pero aquí hay varios puntos también, Julio. Recordemos que cuando Obama, ellos no necesitaron ni siquiera el Congreso para dar los pasos que dieron. O sea, la política se aplicó a golpe de orden ejecutiva y seguía la ley Helms-Burton, pero la fueron vaciando de contenido. O sea, ellos empezaron a buscar todos los vericuetos para ir vaciando de contenido la ley Helms-Burton. Y incluso pasos que se creían que no se podían dar, al final terminaron dándolos. Lo que ocurrió en aquel entonces fue que el régimen, como mencionábamos hace unos minutos, estaba tan seguro y con su actitud siempre arrogante de que vendría también una Hillary Clinton detrás y entonces podían llevar mucho mejor las cosas y casi esperando a que viniera la próxima administración que sería esta, se dieron lujos que honestamente creo que ahora no se darán. Sobre todo porque hay un elemento aquí fundamental y es que la incertidumbre que se está viviendo en Estados Unidos con respecto ahora mismo en este proceso electoral, bueno, para todos es evidente que incluso si finalmente apareciera la administración Biden, el trumpismo va a seguir vivo. Claro. Y no solamente ya digamos en el periodo de los próximos 4 años, el periodo de la elección presidencial, sino que en 2 años cuando sean las elecciones para el poder legislativo, realmente si Joe Biden y su administración no dan pasos o no logran, pueden esperar que haya un retroceso en cuanto a los espacios que ganen los republicanos, ¿no? Entonces, yo creo que el tema acá implica, y muchas veces lo he dicho, en la coordinación que tiene que haber por una parte del trabajo que se haga desde el exterior
en el trabajo que se haga al interior. Porque el régimen lo que busca, y lo ha demostrado también en Venezuela, que esa fórmula le funciona. Podemos estar muy débiles, pero si dentro no existe una articulación de la sociedad civil, de la oposición, o está bastante frenada, bueno, nosotros vamos a seguir adelante vendiendo que hay cambios y demás. Y sí te comento algo, esa oposición leal siempre ha estado. Y ellos tienen las que pudieran aparecer de forma espontánea con esa visión, pero las que ellos también crean. O sea, pueden estar ahí para decir, bueno, miren, aquí está lo que el mundo democrático, lo que Europa espera, lo que algunos actores de los Estados Unidos esperan, pero mientras estén por el cauce de las instituciones, nosotros permitiremos y podremos dar paso. Eso es algo que yo creo que está latente ahí. No, por supuesto, mira, el castrocomunismo está luchando para la supervivencia y la única avenida que le queda es los Estados Unidos. O sea, ya han saqueado a Venezuela, los rusos han demostrado que entendieron bien las leyes naturales de la economía y que la Unión Soviética fue desangrada económicamente en gran parte por el sustento económico que le causó la aventura castrista. Entonces, pues Rusia no está dispuesto. Los chinos, pese a la enorme influencia y la perversión que tienen, que sin duda la tienen, ellos han entendido y han asociado que la economía tiene que ir muy pegado a la subversión marxista. En otras palabras, tienen que ser autosuficiente económicamente para poder avanzar y lo han hecho de una manera asimétrica, muy efectivo, pues no quieren entrar en un hueco sin salida que podría ser el sostén de un régimen como el castrocomunismo. O sea, eso también el castrismo lo tiene claro. Entonces, ¿qué es lo que busca? Los Estados Unidos. Es necesario vender una imagen falsa de su naturaleza. Y ahí pues perfectamente encaja con lo que estás diciendo, que ellos necesitan maquinar un modelo que dé una idea, sobre todo para sus aliados que tienen en los Estados Unidos, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, que le piden, danos algo para poder presentar, mira, aquí hay un movimiento en la dirección correcta, la verdad, más allá de que realmente no son pasos sustanciosos. Pero hay que entender, porque yo sé que mucha gente ve este programa en Cuba, de que las elecciones en los Estados Unidos hubo una enorme cantidad de irregularidades. Sin embargo, pese a esa irregularidad y que todavía está en disputa, y esto da para mucho análisis hasta el 6 de enero por el mecanismo, que es complicado y en otro momento lo podemos tocar con mucho gusto, pero que hubo una avalancha enorme de victoria para el trumpismo, como tú mencionas. O sea, en cuanto a la Cámara Baja, hay una diferencia y va a quedar, porque todavía están determinando algunos escaños, probablemente una diferencia tal vez de 5 escaños, que no hay un margen tan cercano en cerca de medio siglo. El Senado, si no hay otro robo de elección, va a permanecer en manos republicanas. Quiere decir que no van a tener los espacios, y las legislaturas estatales de los propios estados abrumadoramente fueron victorias para los republicanos. Y eso es importante porque el censo lo determinan cómo se va a dividir los distritos por las legislaturas estatales. Quiere decir, en manos de republicanos van a buscar promover al Partido Republicano, de modo que no es un terreno cómodo, pese a la percepción que ellos tienen de que Trump, porque la idea era sacarlo a él. Y como tú bien describes, lo defines como trumpismo, que lo podemos decir como una nueva derecha, un conservadurismo nuevo. Lo vemos también a través del mundo, lo vemos en Vox en España, vemos este movimiento a través de América Latina, podemos decir el movimiento de María Corina Machado, abraza y coincide en entender que esto es una guerra que también está en el entorno cultural, tanto como en el político. Entonces, realmente esto, en parte, una de las cosas buenas que tiene es que el nivel de disfraz que ha disfrutado la izquierda radical en su larga marcha por las instituciones en los países democráticos se han desnudado, o sea, se ven por lo que son. Es mucho más fácil identificar
las insurrecciones de Black Lives Matter y Antifa en los Estados Unidos, movimientos claramente marxistas, pues ha elevado un nivel de concienciación en la población estadounidense que sobreviviría, gane el presidente Trump o no sea nominado al final en enero, no va a cambiar ese impulso que hay en los Estados Unidos, y entre ese impulso la noción de comerciar con una dictadura, de un acercamiento. Si en el caso de China, que hay enormes lazos económicos e intereses económicos creados, sin embargo hay un cada vez más consenso popular de que no ha sido bueno y no es bueno tener relaciones comerciales con China. Pero aquí hay un punto que quisiera mencionar a raíz de lo que tú hablas de las políticas estas de identidad grupal. El otro día en la televisión del régimen aparecía una entrevista que le hacían a una persona que de hecho incluso participó en el primer evento que nosotros hicimos de estado de SATS. Él siempre había estado posicionado como alguien que también tenía actitudes de disidencia, pero aparece en un programa hablando sobre toda esta situación que se dio en referencia a un posible diálogo en el Ministerio de Cultura. Sabes que eso trajo polémicas, distintas visiones, y en este programa él aparece con su hijo. El joven, que es licenciado en química, habla bien, proyecta bien, pero viene repitiendo el discurso del régimen, por supuesto ya más edulcorado, y en una parte él menciona que sí, que tiene que abrirse mucho más espacio en el país, que tiene que haber un diálogo, pero principalmente hace referencia a los elementos de las políticas de esta ideología de identidad grupal. Él menciona el tema de LGBTI, menciona el tema racial, menciona el tema ambiental, o sea, dibuja exactamente la agenda de esta ideología de identidad grupal. Mi visión es que el régimen, evidentemente, lejos de hablar de las libertades y derechos fundamentales del individuo, como están concebidos en las democracias liberales y en el Estado de Derecho en forma tradicional, puede meterse, y de hecho lo ha venido haciendo, en este carril de esta ideología de identidad grupal para venderle a esos grupos acá en Estados Unidos principalmente, que es de donde están buscando el presupuesto, como tú bien dices, que es al final lo que lo tiene a ellos ahogados, puede vender espacios a esos grupos. Y ahí en ese sentido, Julio, yo veo que hay, incluso aquí en Miami también, como un desenfoque de hacia dónde puede empezar a ir el terreno del forcejeo por la libertad de Cuba. Y se sigue concibiendo esa lucha en términos de castrismo y anticastrismo a la vieja forma. Y yo lo que estoy viendo es que evidentemente el régimen se está percatando de que por una parte ese castrismo rancio que tenía Fidel y Raúl ya va quedando fuera de moda y que ellos tienen que ir moviéndose, pero evidentemente van a moverse o desean moverse en la dirección de ser ellos los máximos beneficiados. Me llamó la atención que saliera a colación estos términos de este joven que mencionaba que sí, hace falta espacio, pero en esta y aquella categoría. ¿No ves tú como un peligro que el régimen empiece a moverse en ese carril, establezca sus vínculos con esa izquierda liberal que está trabajando ahora a nivel global, y que por otra parte los grupos que estamos reclamando las libertades individuales nos vayan arrinconando o empujando y tratando de quitar protagonismo, y que ellos se monten en este carril con su oposición leal? Bueno, eso sería totalmente coherente con la realidad del sustento ideológico de los grupos de la política de identidad, porque todo parte de la teoría crítica de los marxistas del Colegio de Frankfurt. En otras palabras, si quieres vamos hablando más hacia acá del micrófono por el volumen. Claro, que todo esto parte. ¿Se oye bien? Se oye bien ahora ya. Mira, todo esto, cuando hablamos de la idea de los grupos de identidad, de dividir en parcelas, ¿verdad? Diferentes sectores, vemos cómo, por ejemplo, la teoría crítica de raza, la teoría crítica feminista, la ideología de género,
son desprendimientos de la teoría crítica, que es totalmente un movimiento marxista, es una teoría marxista que sale de nuevo de los marxistas alemanes del Sí. Colegio de Frankfurt. Sí. Quiere decir que es donde, o sea, que esto es una expansión de lo que habló, de lo que propuso Antonio Gramsci, donde los marxistas del Colegio de Frankfurt le incorporaron las nociones del psicoanálisis de Freud, y básicamente hemos visto a través, desde la década de los 30 en adelante, pues una expansión que ahora, pues, precisamente, mira, podemos decir, la caída del comunismo soviético, a partir del año 89, los marxistas en los Estados Unidos entendieron que como único iban a poder revalidar el delirio del marxismo era por medio de la cultura. Entonces abrazaron la noción de la teoría crítica y todos estos estudios de agravio, ¿no? Era estudio de género, estudio postcolonial, estudio feminista, todo esto es con el fin de buscar la deconstrucción, el desmantelamiento del modelo existente. Uh-huh. Y es perfectamente consecuente que el castrocomunismo pues viera en esto, uno, contentar determinados grupos en el exterior, la verdad, que de nuevo parten de un entendimiento marxista, el movimiento Black Lives Matter, que de nuevo tiene una aproximación y una admiración no solo por el castrocomunismo, sino por el chavismo, porque es natural, parten del marxismo. Entonces, eso sería una vía consecuente. Pero eso es parte de nuestro trabajo, descifrar todos esos mensajes falsos que el régimen va a presentar. Y es una gran ofensa el querer cualificar los espacios libres, decir, bueno, ok, tú puedes ser más libre si eres de tal psiqui. Si criticas el patriarcado, pues mereces más libertad que alguien, pues, pero que no. Pero ahí no crees, yo lo veo así, ¿no crees que hay un gran peligro en que ciertos actores digan, bueno, podemos empezar a ganar estos pequeños espacios y seguir por ahí, y en ese caso ir dándole, como se diría, más cancha a estos grupos en detrimento de la otra parte? ¿No ves un peligro ahí? Eso es parte del rejuego, o sea, eso es parte, recuerda que el modelo dictatorial marxista ha cambiado, o sea, Uh-huh. se ha tenido una mutación que es más efectivo porque es menos costoso. En otras palabras, las personas se autocensuran, se autorregulan su conducta, porque la gran puerta del avance económico social es por la vía de la domesticación, es por la vía de entrar por la puerta que ellos controlan la entrada. Entonces, perfectamente eso es lógico que quieran ir hacia ese simulacro, pero eso, o sea, eso no debe de sorprender a nadie, porque lo estamos viendo en diferentes partes. Estamos viendo que cada vez que hay una manifestación a favor de la dictadura en Venezuela, por ejemplo, pues están todos estos grupos de teoría crítica de raza, de la ideología de género, ignorando la realidad que el comunismo históricamente ha sido el mayor represor de libertades fundamentales. Pero es que eso es parte de lo que es, por ejemplo, los modelos que propone la ideología de género, porque con la idea de ser inclusivo ilegalizan la libre expresión. En otras palabras, lo que es el lenguaje de odio, ¿no es verdad? Entonces, esto lo estamos viendo en las democracias del mundo, donde espacios de libertad se van coartando porque tu modo de expresar pues, puede ofender a determinados grupos. Entonces, es totalmente contrario. En vez de la igualdad de la ley, lo que vemos es una ley aplicada en una forma especial. Yo creo que eso toca lo que tú estás diciendo, de que el régimen, pues perfectamente, todo siempre condicionado a que ideológicamente pues esté bajo el arco iris del castrocomunismo. Yo quisiera mencionar, Julio, en este caso quizás para las personas que nos están viendo que no estén tan familiarizadas con este tema de la política de identidad o de identidad grupal, ideología de identidad grupal, es importante recordar que de alguna forma el marxismo se reinventa en este neomarxismo. Correcto. Cuando ya deja a un lado la lucha de burguesía y proletariado, porque evidentemente
todas las predicciones que hicieron, ellos se llamaban comunismo científico, y todas las predicciones que hicieron fueron un desastre. Entonces se tienen que reinventar y pasan de esa confrontación de esos dos grandes grupos a la creación de células o burbujas o colectivos menores que entonces han sido explotados, han sido expoliados, el sufrimiento, y necesitan entonces que, según ellos, las clases dominantes o los grupos que están en el poder tienen que recompensarlos a ellos, y que ellos tienen, por ende, más derechos que el resto de la sociedad. Claro. Y crean distintas células o distintas burbujas que al final nunca ni siquiera se tocan, ¿no? Porque la identidad de ellos está, o se plantea la identidad del individuo en pertenecer a esas burbujas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, no sé qué impresión tengas tú, pero que primero dentro de Cuba, por supuesto, con todas las limitaciones de la información que hay, pero de alguna forma yo tampoco veo esa discusión así que se está dando aquí en la diáspora. A mí me parece que es importante que este tipo de debate en el tema de esta nueva forma de colocar el neomarxismo se dé, para que se comprenda también parte de los fenómenos que están ocurriendo al interior de la isla, porque, Julio, hay grupos de esa izquierda liberal que sí tienen plena presencia al interior de la isla y están tratando de llevar el nuevo escenario, o incluso las dinámicas que se dan en algún momento hasta de disputas con el régimen, llevarla a este carril. Pero en esto hay que entender este fenómeno. Yo creo que está totalmente acertado que la sociedad cubana intramuros pues puede decir, bueno, pero ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando esta gente? Porque, claro, porque ellos están delante de un monstruo dictatorial que todo es blanco y negro. Uh-huh. Pero esta ha sido una metodología para alcanzar el poder en las democracias. Fíjate que en China es uno de los mayores represores de los homosexuales. La ideología de género no existe. No existe. ¿Por qué? Porque ya cuando están en la comunidad del poder no les interesa hablar de otras cosas. O sea, el rejuego que tienen, que el castrocomunismo perfectamente lo puede estar utilizando, es para la proyección hacia afuera, para la imagen que esto pueda vender, de que ellos sí dan, y por supuesto los intereses de los grupos, a menos a eso, pues en el exterior pueden decir, mira, Cuba comunista, pues ven los espacios que hay. No, mira dónde fue Mariela Castro. Correcto. Mira dónde fue directamente Mariela Castro. Eso es parte de una programación netamente de proyección de relaciones públicas, pero la realidad es que, por supuesto que no van a contar ni ahora ni nunca mientras estén en el poder con esos espacios. Pero es importante, yo sí creo que es bueno, porque una vez que caiga el castrocomunismo, ¿qué caerá? El peor error que se podría cometer es decir, bueno, mira, esto no vamos a hablar más de esto, vamos a olvidarnos de esto, ya estamos libres, estamos en democracia, y no tocar este tema, porque eso precisamente es lo que da el espacio para que vuelva en una generación, si no menos. Y el fallo del marxismo clásico, como tú bien señalaste, fue que todas las predicciones de Marx no se dieron. Totalmente lo contrario. La Primera Guerra Mundial demostró que nadie iba a pelear por su clase social, sino la nacionalidad tenía mucho más arranque, la religión, había otras fuerzas que alaban más. Por eso es que individuos como Georgi Lukács, como Antonio Gramsci, vieron estos fracasos y trataron de rescatar al marxismo y dijeron, no, aquí el gran error de Marx y Engels fue pensar que la economía iba a determinar todo. No, es la cultura. O sea, no es que ellos entendieron mejor el marxismo, sino miraron a la naturaleza humana y dijeron, más nunca vamos a llegar al poder si no controlamos la cultura, porque la cultura es lo que los humanos pues entienden el entorno físico basado en la cultura. Entonces pues tenemos que impactar eso, presentar una realidad falsa, porque así podemos controlar. Y eso se ha estado imaginando en el mundo libre por medio de estos grupos que, cuando hablamos, ¿qué es lo que es la teoría crítica de raza? ¿No? ¿Verdad? Bueno, en efecto diciendo de que el poder está en manos de supremacistas blancos y que el sistema es opresor, y como único ellos pueden ser redimidos es terminar con el sistema, y que tiene que haber un proceso de justicia, de indemnización de todo tipo, o sea, una reversión del supremacismo blanco, y no importa si tú nunca tuviste un esclavo, no importa
si aunque eres negro, si tú tuviste esclavos, porque eso fue una realidad, un fenómeno de la realidad en la historia de los Estados Unidos. Sin embargo, no importa, tiene que haber esta acción y esto requiere la destrucción del sistema en todo sentido. Entonces, es una forma de lo que buscaba Marx, destruir la familia, destruir la religión, destruir la propiedad privada para poderla tener nominalmente controlada, permitida por algunas entidades comerciales o individuos, siempre y cuando de nuevo no se salgan de esos espacios. Estamos viendo cómo incluso en este nuevo gobierno, como una medida para promover una mayor equidad, condicionar préstamos a grupos que van a contratar una fuerza laboral más equitativa. O sea, ya están introduciendo, eso es para que entiendan cómo en democracia están operando. Pero una vez que están en el poder, ya les importa un bledo todo eso. Y en ese sentido, Julio, ¿crees que, por ejemplo, la próxima administración o la posible administración de Biden pediría ese tipo de avances en derechos humanos al régimen? No, porque el Partido Demócrata ahora está en manos de elementos de la izquierda radical. Pero me refiero precisamente a eso. La agenda de derechos humanos ha pasado muchas veces de hablarse del tema del individuo por hablarse de esta minoría o de estos grupos. ¿No crees que de alguna forma pudiera desplazarse esa petición que ha habido por muchas administraciones al régimen cubano de mejora de los derechos humanos como está planteado, como la libertad del individuo, a una mayor apertura a estos grupos de identidad? Mira, primero, la noción de los derechos humanos hay que tener mucho cuidado. Porque si estamos hablando de derechos humanos de primera generación, estamos hablando en efecto la versión secular de los derechos naturales, que son los verdaderos derechos humanos. Pero ya cuando vamos a los derechos humanos de segunda, tercera y cuarta generación, eso ha sido en parte un invento de la izquierda radical para justificar el despotismo. ¿Te das cuenta? Para justificar y decir, mire, nosotros aquí tenemos un nivel de alfabetización. Exacto. Te saca la cifra que tú quieres. Esos famosos derechos sociales, ¿no? Exacto. Entonces, hay que siempre tener mucho cuidado y de eso, pues por supuesto, hay organizaciones no gubernamentales falsas que no son nada más que extensiones del poder político dictatorial que están pregonando, son organizaciones de pantalla que tienen un activismo en el entorno internacional que perfectamente pueden contar con células dentro de Cuba, en este caso, para presentar esa imagen de mire cómo la comunidad gay o la comunidad de tal otra cosa, pues están en acorde con un acercamiento. Por supuesto que eso puede ser parte de la estrategia, sin lugar a duda. Y hay que entender de antemano, y esto es el gran peligro, de que el Partido Demócrata, o sea, el señor Biden, no tiene mucho espacio para hacer nada, porque hay una maquinaria que está en manos de la izquierda radical, está en manos de pronunciados individuos que tienen una mentalización de lucha de clase y una aproximación con el islamismo radical. Entonces, estamos hablando de enemigos de la libertad serios que buscan una transformación sistémica dentro de los Estados Unidos. Por supuesto que no ven al castrocomunismo como nada malo. Entonces, eso es un peligro y el señor Biden, si es que por fin se convierte en presidente el 20 de enero, pues va a estar recibiendo las órdenes que le van a estar dando, y eso va a ser de retomar con esteroides lo que vimos de la administración de Obama, y eso es revivir el castrocomunismo y perfectamente buscar en mecanismos de este tipo, porque como ven que le ha funcionado a los Estados Unidos, incluso al incluir el mundo corporativo, el mundo empresarial, a seguir campañas que es una locura, de Black Lives Matter, ¿verdad? Los deportes, pues entonces pueden decir, si hacemos esto en Cuba, si nos convertimos, o sea, que puede haber una movida bien pensada, ¿no es verdad? Suficiente como para contentar a lo que es la administración, y es verdad que por órdenes ejecutivas, desde la rama ejecutiva, pues puede hacer mucho daño, sin lugar a duda, pero está esa otra realidad que mientras las elecciones no se echen a perder de todos los Estados Unidos cada 2 años, como tú bien señalas, si pierden
la Cámara baja, ya entonces es un presidente que no tiene ninguna capacitación para gobernar, porque ambas cámaras estarían en manos de los republicanos, las asambleas estatales, los gobernadores a través de los 50 estados están en su mayoría en manos de los republicanos, de manera de que estaría un escenario muy, muy difícil. Probablemente veríamos un incremento de precisamente las turbas, las milicias del Partido Demócrata, que son Black Lives Matter y Antifa, con esta insistencia en algo, en reclamaciones injustificadas. Yo veo, Julio, realmente un escenario bastante incierto, te tengo que hablar con franqueza. Recuerdo que y todos recordamos que cuando la administración de Obama, el llamado intercambio académico también, jóvenes de Estados Unidos visitando Cuba, que supuestamente le iban a mostrar todas las bondades que tenía aquel sistema en las universidades, y por supuesto ahí dentro de todo esto estaba el discurso este de la izquierda, que Claro. tú me estás mencionando, totalmente cambiado, adulterado, para decirles que aquello era una maravilla. En mi opinión, estos temas deben ser discutidos mucho más. Yo creo que no solamente en general en la sociedad cubana, en el cubano común, que no le está llegando mucha de esta información, sino que incluso dentro del propio periodismo independiente, la sociedad civil, la oposición, hay veces no se logra ver toda esta información. Te confieso que mucha de estas situaciones e informaciones la he podido consultar directamente, pero de videos que ni siquiera están traducidos al español. O sea, son informaciones que principalmente uno encuentra en paneles de discusión o escritos, pero principalmente están en inglés. Y me he dado cuenta que incluso acá en el exilio muchas personas no están completamente claros. Te he visto, por supuesto, a ti hablar ampliamente de esto, y el otro día también tenía un programa con Mike González, que está en Heritage Foundation, que escribió un libro sobre esto, pero generalmente no son temas que están en la discusión, y que quizás la gente que está viendo y anhelando el fin del castrismo no ve muchas veces por todas las vías por donde ellos se pueden mover. No, mira, primero yo creo que mucho tiene que ver con lo que va a pasar de aquí al 20 de enero. Yo creo que yo he hablado con muchas personas y yo creo que hay un entendimiento de que hay que lanzar una ofensiva para rescatar los valores y los principios que pueden precisamente encaminar a nuestra patria. Y digo nuestra patria porque, a pesar de que en el caso mío he vivido la mayor parte de mi vida fuera del territorio cubano, he vivido dentro de la nación cubana. Entonces, pues, hay que llevar a cabo ese nivel de concienciación, ese esfuerzo de liberación, mejor dicho, para no solo para el entendimiento de nuestros hermanos en las islas, sino para impactar a actores geopolíticos que pueden tener influencia en que producir los imponderables, porque muchas veces los procesos históricos más grandes son por imponderables que ocurren. La historia se construye por imponderables. Exactamente. Entonces, por eso es que el gran peligro de lo que representa para la libertad de Cuba el que se vaya a retomar el infame pacto Castro-Obama, es algo que está muy presente, y yo creo que ni que Dios lo quiera, si Biden es el presidente del 20 de enero, pues vamos a ver a partir de ahí un movimiento muy fuerte, muy contundente de concienciación popular y de precisamente de un mayor enlace con nuestros hermanos en la isla, para que no vean, porque el castrocomunismo va a producir de nuevo quimeras para elevar expectativas, vender la imagen que quieren vender y buscar un apoyo dentro de la isla de sectores que tal vez se presten para eso, y eso es un peligro, porque no podemos permitir una China tropical que se convierta de Cuba. Pero esto, o sea, y vemos cómo hay un lazos, o sea, porque todos los movimientos subversivos en los Estados Unidos tienen una conexión de alguna forma con el castrocomunismo en el pasado. O sea, los mentores de estos movimientos, los mentores de Black Lives Matter, las Panteras Negras, siempre tuvieron una relación
de entrenamiento y estrecho con el castrocomunismo. O sea, que aquí estamos viendo más de lo mismo con otra metodología, en otra manifestación. Un refrito, Exactamente. como se usa decir ahora, una nueva temporada. Exactamente. Una nueva temporada de la misma serie. Exactamente. Y concuerdo que el régimen si saliera Obama, va a presentar otra estrategia. Biden, perdón. Pero vamos a ver si una reformulación de tratar de presentar una imagen más pragmática, más ameno, ¿no es verdad? No la fealdad de la soberbia, sino esconder la soberbia con una mejor careta. Yo creo que eso es lo que vamos a ver, pero de nuevo nos corresponde a todos, nuestros hermanos dentro y la nación cubana afuera, señalar y combatir todo eso, ejercer toda nuestra influencia para que eso no se realice. Bueno, Julio, yo te agradezco. Ha sido una conversación, se han pasado ya 50 minutos conversando de una forma bien rápida y por supuesto tendremos otros programas. Yo creo que este tema es importantísimo manosearlo. Por supuesto, ojalá que podamos también tener otros invitados. Hay veces es difícil y te hablo con franqueza. Estos programas que nosotros hacemos usando estas plataformas, StreamYard y todo, para nada pueden suplantar este tipo de debate. Por supuesto. Que se hace mucho más dinámico, mucho más interactivo, uno está viendo. Pero bueno, de alguna forma hay que aprovechar las nuevas tecnologías. Y le agradecemos de las Américas que exactamente también todo esto, porque realmente un gran diario con un historial como gran defensor de la libertad y ojalá que podamos hacer en algún momento algunos paneles, discusiones sobre estos temas maravillosos que realmente hace falta tanto que se vea y que tirar todas las visiones en la mesa para ver cuál es la mejor solución al grave problema que tenemos de hace 62 años. ¿Cuál? Entonces, bueno, muchas gracias, les agradezco a todos ustedes que nos hayan seguido. Disculpen por el tema del audio, que evidentemente no ha sido el ideal, pero bueno, así pasan con las cosas que se hacen de imprevisto. Exacto. Y no tengan duda que habrán otros programas y otras discusiones para seguir ampliando este tema. Así que muchas gracias y nos vemos en otro programa Libertad y Punto, quizás no tan improvisado, pero también tocando los mismos temas. Gracias.